que ellos viajan como inmigrantes, algunos documentados, otros indocumentados. Usted sabe ahora el montón de gente que va de Centroamérica, más de 7,000 personas, ¿verdad? De Guatemala, Nicaragua, bueno, todos los países. Todavía de Costa Rica no van, pero si la situación sigue como sigue de Costa Rica, pronto vamos o van a salir mucha gente para allá. Igual, desesperados por el mar, por tierra, por aire, porque vienen días complicados, y usted lo sabe mejor que yo. Pero hermanos, ese sueño americano de la gente es difícil en este tiempo, y los números que yo le voy a dar, hermano y hermana, demuestran que son, bueno, son números muy panorámicos, superficiales, pero hoy día la nación de Estados Unidos, juntamente con Canadá y el bloque de países de Europa, son regiones, territorios donde el cristianismo, lejos de estar creciendo, está decreciendo, y donde esos países que antes y nos ganaron a nosotros para Cristo y nos trajeron el mensaje, construyeron templos, siguen construyendo, compraron terrenos y todo esto, llegó un momento donde se estancó el asunto y no están creciendo, sino que están decreciendo, y las estadísticas que le traigo rápidamente lo van a confirmar. Puedes darle enter a la próxima. Bueno, nosotros rápidamente, para decirles que vamos a plantar iglesias a Carolina del Sur y Carolina del Norte. Bueno, son 5 estados, pero esas 2 flechitas que puse allí, ese es el mapa de Carolina del Sur, que es más o menos como 60% más de Costa Rica, solo el estado de Carolina del Sur. Ahí están las principales ciudades de Carolina del Sur, pero esas 2 flechitas son las 2 ciudades que nos han asignado a mi esposa y a mí para ir a plantar las nuevas iglesias. Es Rock Hill, que está en la frontera con Carolina del Norte, muy cerca de una ciudad muy famosa que se llama Charlotte, ahí en Carolina del Norte. Pero vamos a estar en Rock Hill, en esa ciudad, y en la ciudad de Florence. Son las 2 ciudades que se nos ha asignado por el ejecutivo de allá para plantar 2 iglesias simultáneamente. Entonces vamos a estar viajando unas 5 horas en carro aproximadamente de una ciudad a la otra para estar plantando las 2 iglesias. Ahora, la bendición que Dios nos ha dado es que los dos, mi esposa y yo, somos pues con la misma pasión de ministro. Yo salgo no más tardar a finales de este mes, estoy saliendo para allá unos 15 días, 22 días, para dejar todo ordenado, conseguir casa, conseguir, bueno, varias cosas. Luego regreso para llevarme a mi esposita y mis hijos seguramente en el mes de enero. Así es que vamos a avanzar. La próxima, por favor, dice que en Estados Unidos para el año 2010 habían 50 millones de hispanos viviendo en los 52 estados, 50 millones. Dios de misiones, como el tercer campo misionero más grande del mundo no evangelizado. Ok, el tercer campo misionero más grande del mundo se llama los Estados Unidos. Y yo le agregaría, porque es vecino, Canadá, conociendo, ya hemos estado allá en Canadá y conociendo estos
que a veces tenemos mitos que no son ciertos. Vamos a continuar con la presentación. La condición espiritual los instrumentos musicales están cerrados porque no hay obreros. Y aquí, hermanos, es lo mismo en los Estados Unidos. Unas aproximadamente son estadísticas verídicas del Departamento de Misiones de las Asambleas de Dios en Estados Unidos. Aproximadamente 70 iglesias cierran sus puertas cada semana. Aquí estamos en pensar en abrir, allá piensan en cerrar cada semana. Seguimos con la próxima. Ok, fíjense, hermanos, que se calcula que más de 3 millones de delitos se cometen por año en las 85,000 escuelas públicas de la nación o cerca de ellas. O sea, por año en un número de 85,000 escuelas públicas se cometen 3 millones de delitos. ¿Por qué? Porque fíjese esto, dice que un estudio de la Universidad de Michigan informa que el 9% de los alumnos, oiga eso, el 9% de los alumnos de 8º grado llevan a la escuela un arma de fuego. Ok, 9 de cada 100 van a la escuela con un arma de fuego. Ok, un cuchillo o un palo o al menos una vez al mes. Se calcula que unas 275,000 armas se llevan a la escuela cada día. Por eso es que nosotros casi todos los meses escuchamos que en los Estados Unidos, en alguna escuela, en algún estado, hubo una balacera. ¿Verdad que sí? Hubieron muertos, que un estudiante, que un profesor, que alguien ajeno a esa institución llevó un arma. Vamos a la otra, porfa. Ok, dice que en un solo año en los Estados Unidos el adolescente promedio de 16 años habrá visto, yo creo que este número está muy por debajo, ¿verdad? Pero bueno, así dice la estadística, 15,000 actos sexuales y alusiones al sexo en la televisión, abierto, ¿verdad? Allá es diferente. Antes de que un niño norteamericano llegue a la escuela de segunda enseñanza, ha sido, oiga esto, testigo de 33,000 asesinatos y de 200,000 actos de violencia que los medios de comunicación informan. Esto no lo sabemos nosotros de allá. Dice que del año 1960, la tasa de nacimiento ilegítimos en los Estados Unidos ha subido a 419%. Vamos a avanzar para ver la otra pizarra, la otra filmina o presentación. Vea estos números, hermano. Esto usted no lo ve cuando va de paseo a los Estados Unidos. Dice que hay 6,000 adolescentes que se suicidan, ¿qué? Cada año. No estamos hablando de gente adulta, hermanos, estamos hablando de adolescentes. Más de 6,000 adolescentes se suicidan cada año. 13 millones de niños, oiga este dato, viven en la pobreza en los Estados Unidos. O sea que los Estados Unidos no solamente es Hollywood o Disney o lo que vamos a ver en los parques, en los hoteles allá. Allá hay pobreza también. Unos 13 millones de niños viven en la pobreza. Y si son niños, me dice que hay muchos más adultos que protegen a estos niños. 150,000 personas mueren cada año por excesivo uso de narcóticos, sobredosis. 6 millones de personas están en la cárcel en libertad condicional. Los Estados Unidos es la tercera nación más grande no evangelizada. El Islam es la religión de más rápido crecimiento en el mundo. 28, oiga este dato, 28 millones de personas dejaron la iglesia en la última década. En los últimos 10 años, 28 millones de personas abandonaron la iglesia. Aproximadamente 100 pastores renuncian por mes al ministerio y se dedican a lo material.
porque el ministerio no les funciona como negocio, ¿verdad? Entonces ponen su empresa, se emplean en empresas, más de 100 pastores. Amado y amada, la necesidad es tan grande allá que cualquiera de ustedes se va para Estados Unidos y decide plantar una iglesia, lo logra. Lo logra. Así es que los ejecutivos nos decían, ojalá, y esto lo he dicho muchas veces, Costa Rica no nos mande solo una familia misionera, sino que nos mande unas 100 familias misioneras. Y el próximo año, desde ya se está coordinando para venir a promover a una gira evangelística masiva de pastores, de ministros, de ustedes, hermanos y hermanas, si quisieran apuntarse a esta gira evangelística masiva a los Estados Unidos. Y allá les vamos a esperar, porque allá vamos a estar nosotros, y ojalá usted pueda apuntarse para ir en esa gira masiva en todo el país y poder ir a apoyar a los misioneros que estamos allá abriendo obras. Sí, dale ahí a esa, bueno, son los 4 pilares, puede seguir dándole los 4 pilares del proyecto, ¿verdad? Que ir a plantar iglesias, brindar asesoramiento, colaborar como profesor del IBAT, que lo hemos hecho por muchos años, y colaborar con el ejecutivo. No sé si queda alguna más ahí. Ok, bueno, esos son nuestros contactos que ustedes los tienen. ¿Hay necesidad en Estados Unidos, sí o no? Amén. Claro. Y nosotros que estamos aquí tal vez no nos percatamos, pero una vez que usted llega allá y se pone al lado porque una de las cosas es que creemos que el misionero va de turista o va detrás del sueño americano. No, hermano. Vamos a trabajar. El tipo de visa que nosotros llevamos no nos permite recibir finanzas de allá, porque es visa religiosa. Así es que nosotros no podemos tomar dineros de allá, porque si el gobierno nos investiga y comprueba eso, nos expulsa del país, porque somos misioneros, somos ministros del Señor. Entonces, todo el dinero que nosotros vamos a recibir allá es el dólar, los $2 que ustedes ofrendan cada tercer domingo del mes, y aproximadamente unas o más de 60 iglesias en todo el país que están ofrendando para este proyecto. Así que por favor, cada vez que usted vaya a orar, ore por esta familia humilde, sencilla, pero con un corazón muy apasionado por la obra de Dios. Y cada vez que usted tenga la oportunidad de ofrendar 1000 colones, 500 colones, hágalo, porque esos son los dineros que nosotros nos van a llegar allá cuando estemos para alimentarnos y suplir todas las necesidades. ¿Está bien, iglesia preciosa? Amén. Voy a un momentito. Muy bien. Hay una palabra de Dios que quiero darles en los minutos que me quedan. 11 y qué termina el culto, pastor. 11:30, más o menos. Ayuda. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Bien? ¿Me captaron la idea del proyecto? ¿Sí? ¿Cuento con ustedes? Gracias, Paz. Muy bien, gracias, pastor. Sí. Esta maquinita se me le dañó la batería, entonces tengo que hacer esto, pero bueno.
En estos próximos minutos quiero compartir una palabra con ustedes y quiero que busquen su Biblia, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Estaba orando a Dios para que Él me guiara en lo que compartiera hoy con ustedes. Llegaron a mi mente varios mensajes, pero el Señor, el sentimiento mío fue muy fuerte para hablarles en esta dirección que les voy a hablar. Y les voy a hablar como un hermano más de la congregación, porque así me considero. Y les voy a hablar con todo mi corazón. Tal vez no traigo un mensaje así súper emotivo, ¿verdad? Pero hay una palabra de Dios para tu vida. Lo has escuchado cientos de veces. Nuestros pastores lo han predicado muchas veces. Usted posiblemente lo ha predicado. Y esta mañana lo vamos a recordar. Escuchaba a un hermano diciéndonos un día de estos que en China y en algunos países de Asia los pastores dejan de predicar un sermón hasta que la iglesia practique lo que él está predicando. Entonces, si ellos tienen que predicar el mismo sermón un año, lo predican, el mismo. Porque ellos dicen hasta que la iglesia comience o hasta que comencemos a practicar lo que se está predicando. Entonces, dice Rudy Álvarez, ¿verdad? Este muchacho motivador muy bueno acá en Costa Rica, que en la repetición hay retención. Entonces es un mensaje que no vengo con nada nuevo, hermano, porque todo está allá. No hay nada nuevo, dice la Escritura, debajo del sol, ¿verdad? Posiblemente usted lo predique mejor que yo, pero déjame leerle. Y le puse como título: Dios sigue hablándonos en estos tiempos peligrosos. Todavía Dios no ha cesado su voz. Todavía Dios nos sigue hablando. Pero hay otra realidad, iglesia bella. Son tiempos peligrosos. Estamos en tiempos difíciles. ¿Tienen segunda carta a Timoteo 3:1? Aparte de otras cosas que debemos de saber, dice el apóstol Pablo, también debes saber esto. O sea, aparte de una serie de situaciones, pero también debemos de saber esto. ¿Qué debemos de saber? Que en los postreros días, ¿qué dice la Biblia de ustedes? Ya está escrito. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos. Porque habrá hombres y mujeres también amadores de sí mismos. Vea las características de este tipo de personas que se van a levantar, y ya los estamos viendo, haciendo uso de los altares de la televisión. Dice que son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. ¿Y qué dice? Impíos. Sigue diciendo, sin afecto natural. Oiga esto, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero viene lo grave aquí, versículo 5, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es el consejo de Pablo? A estos evita. Pero para evitar a este tipo de hombres que sutilmente se camuflan dentro del cristianismo, dentro de las iglesias, nosotros tenemos que ser conocedores y tener discernimiento. Dice el versículo 10, oiga esto, pero tú has seguido, que dice, mi doctrina. Has seguido, ¿qué más? Mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, ¿qué más dice? Perseverancia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero hay algo aquí que dice, y de todas me ha librado el Señor. Para algunos predicadores hoy día, Pablo no es del prototipo de predicador próspero o con éxito, porque pareciera que en este tiempo el predicador exitoso es el que anda en el mejor vehículo, el que conduce el carro de marca, y eso está bien, gloria a Dios, y un día quiero tener uno de marca también, pero pareciera que es el que tiene la mansión más grande. A esos les llamamos exitosos. Pero cuando hay un hombre de Dios en el campo con los zapatos rotos, que solo tiene una mudada para ponerse, que parece una fotografía, en todas las fotos aparece con la misma ropa, según la teología de la prosperidad falsa en este tiempo, ellos son hombres fracasados. Pero en Hebreos yo leo otra cosa. En Hebreos yo leo, hermanos, que algunos murieron aserrados, que algunos no tuvieron fama, nunca aparecieron en una televisión, nunca aparecieron en un lugar, en una casa tan bella como esta predicando. Anduvieron desterrados, nadie supo nada de ellos. Pero dice Dios, esa gente, esta tierra no fue digna de que ellos la pisaran, porque ante Dios ellos eran unos héroes exitosos, aleluya, líderes que este mundo no era digno de que ellos pisaran esta tierra. Hermanos, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Aló. Pero las apariencias se engañan. Estamos en tiempos peligrosos. Dice el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, ¿todo está bien? No, hermano, padecerán persecución. Bueno, esa palabra persecución nosotros no la conocemos aquí en este país.
Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decir en esta mañana. Pero persista tú en lo que has aprendido. Fácilmente te pueden desviar, pero persista tú. Y te persuadiste, sabiendo que dice, de quién has aprendido. Y versículo 15, ojo con esto, y que desde la niñez has sabido las escrituras. Wow, ¿qué dice? Las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. ¿Cuál es la sabiduría que nosotros tenemos? Porque la sabiduría correcta es la sabiduría que da las escrituras. Aleluya. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Segunda, ahí mismo en ese capítulo, el capítulo 4, en el mismo libro, perdón, capítulo 4. Vamos a leer un poquito ahí. Capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco es un encargo con ruego. Te ruego, te encargo esto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice el versículo 2? Que prediques ¿qué? La palabra. La palabra. No predique otras cosas, predica la palabra. Aleluya. Sí, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Oiga esto, redarguye, reprende, exhorta, que dice con toda paciencia y qué, y doctrina, pero doctrina sana, no falsa doctrina. Señoras y señores, estamos en un panorama donde hoy se levanta cada día más la falsa doctrina. Y lo lamentable del caso es que gente que han pasado muchos años en la iglesia le dicen amén a cualquier cosa. Tenga cuidado. Porque vendrán que dice, y esto me da miedo a mí. Y Dios puso esta palabra para recordárselas a ustedes. Porque Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Porque vendrán tiempos, hoy son esos tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, cuando hay predicadores que predican la sana doctrina, pareciera que son malos predicadores hoy día. Porque oiga lo que dice, sino que, ¿qué dice? Teniendo comezón de oír, teniendo deseos de oír, se amontonarán. Oiga esto, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y yo diría a sus propias doctrinas, y apartarán de la verdad el oído. ¿Y qué dice? Y se volverán a las fábulas. Amada iglesia, tenemos que estar alerta en este tiempo. El diablo no está jugando. El diablo viene con todo. Versículo 5 dice, pero tú que estás aquí esta mañana,
tú mujer de Dios, tú hombre de Dios, tú que estás aquí, ¿qué es el consejo de la palabra esta mañana? Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. ¿Sabe qué quiere decir esto? Guarda tu testimonio. Compórtese a la altura de un ciudadano de reino. Guárdese para Dios. Estamos en tiempos peligrosos, en una sociedad cambiante, cambio de pensamiento, el modernismo, el ateísmo nos está invadiendo cada día más. Pero en medio de esta sociedad cambiante, todavía está en el mundo la iglesia, los santos, los que han sido lavados con la sangre maravillosa de Cristo. Esto es otra raza. Usted tiene otra genética. Usted pertenece a otro reino. Aló. Compórtese como un ciudadano de ese reino que usted pertenece. No es tiempo para andar jugando al cristianismo. ¿Aló? Haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Mire, si es posible, usa las palabras como decía aquel viejo predicador. Pero tú eres luz en medio de las tinieblas. ¿Aló? No se vaya detrás de las fábulas. No se vaya detrás de los pensamientos filosóficos huecos que hoy día están llevando la iglesia. Hermanos, miles de creyentes solamente en los Estados Unidos están dejando la iglesia por día, por mes, por año. Miles. Y muchos que antes estaban aquí en una silla adorando y exaltando a Dios, hoy no están. Hoy están en un bar. Hoy están perdidos detrás de un mundo material. Pero tú estás aquí. Aló. Tú eres un héroe de fe. A pesar de todo, mire, yo quiero decirle algo, iglesia linda. Nosotros estamos viviendo esos tiempos proféticos complicados. Hoy día estamos en tiempos peligrosos. Oímos miles de voces diferentes. ¿Cuántas voces escucha usted al día? ¿Cuántas voces oímos nosotros al día? ¿Cuántas voces oímos nosotros a la semana? ¿Cuántas voces oímos nosotros al mes? Oímos, por ejemplo, para mencionar alguna, las voces de los economistas que nos dicen que la situación fiscal, que la situación económica, que el precio del dólar, la estabilidad del dólar, los precios de los combustibles, la canasta básica, cada día está en crecimiento. Las voces de los médicos diagnosticando diferentes enfermedades. Cada día, no saqué el tiempo para ver estadísticas, pero cada día hay alguien que es diagnosticado con cáncer, con algún tipo de enfermedad. Oímos las voces de los psiquiatras y los psicólogos tratando de arreglar este mundo, pero que este mundo solo tiene un psiquiatra y un psicólogo que lo puede arreglar, aleluya. Y ese es Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a través del Espíritu Santo. Es el psiquiatra de todos los psiquiatras, el psicólogo de todos los psicólogos. Aleluya.
Oímos voces negativas. ¿Cuántas voces negativas escucha usted al día? Oímos voces pesimistas. Oímos voces positivas. Oímos las voces de los periodistas y los noticieros. Cuando usted enciende las noticias o se conecta a las noticias, cualquier medio que sea, informándonos, en su mayoría son malas noticias. ¿Verdad que sí? Oímos miles de noticias al día, pero todas son malas. Oímos las voces de aquellos que están a favor del plan fiscal, tratándonos de convencernos que hay que aprobarlo lo más pronto posible. Pero también oímos las voces de aquellos que están en contra del plan fiscal, apuntándonos los puntos débiles, diciéndonos que es peligroso por esto y por lo otro. Y nosotros estamos allí escuchando las dos. ¿Verdad que sí, hermano? Y cuando yo oigo al que está a favor del plan fiscal, quedo convencido de que el plan fiscal es bueno. Pero cuando me toma alguien que está en contra del plan fiscal, quedo convencido de que el plan fiscal es malo. ¿Verdad que sí? Oímos voces de los que están a favor del gobierno o de los que estamos, me incluyo, y oímos voces de los que están en contra del gobierno. Vemos imágenes, por ejemplo, de que es, nuestro presidente es una autoridad y Dios la puso ahí. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Criticarlo? ¿Verdad que no? ¿Cuál es el mandato bíblico que hay que hacer por nuestro presidente? Orar. Eso es todo. Pero lamentablemente vemos gente, hermano, que usted vio un día de estos en las noticias ahí en Liberia, gente que le niega la mano, gente que le grita, gente que trata de agredirlo. Pero si yo ando un ratito con esas personas, me van a convencer de que nuestro presidente es malo. Pero si yo ando un ratito con nuestro presidente o con el cuerpo ejecutivo de él, voy a terminar convencido de que es un buen gobierno. ¿Aló? Hay, por ejemplo, alguna planta o algo que sale en internet. Permítame hablarle del jengibre o el zacate limón, por decir algo. Uno ve columnas hablando a favor, los beneficios de esas plantas. Y uno dice, uy, si yo tengo que seguir tomando esto porque me va a adelgazar, porque va a limpiar mis intestinos, qué sé yo. Pero de pronto abro otra página y veo una columna, un reportaje hablando mal de la misma planta. Usted no puede tomar jengibre porque te cocina y Dios guarde. Y uno dice, pero ¿cómo es esto? ¿A quién le creo? Y los dos están apoyándose en la ciencia. Oímos voces positivas y oímos voces negativas. Miles de voces oímos. Las voces de las redes sociales, terrible. Las voces aún de cientos de predicadores, hablando el mismo tema pero con énfasis diferentes. Y a veces muy diferentes. Muy diferentes. Oímos a los buenos profetas, pero oímos a malos profetas. Oímos a los buenos apóstoles, pero oímos a malos apóstoles. Están aquí todavía, preciosos y preciosas. Hermano y hermana, oímos miles de voces, a veces hasta del mismo infierno. Oímos voces del mismo diablo. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Pero usted sabe de lo que le estoy hablando, porque somos espirituales.
oímos voces, miles de voces, pero la voz más importante que hoy tenemos que estar atentos a no solamente oír, sino escuchar. ¿Cuál es, hermano? Es la voz de Dios. ¿Cuántas veces al día oímos la voz de Dios? Todas esas miles de voces que escuchamos exteriormente, algunas buenas, otras malas, razón, sin razón, diferentes, esa es la variedad, la diferencia de la humanidad. Pero la voz más importante que usted y yo hoy tenemos que estar atentos a escuchar es la voz de Dios. Aleluya. Porque cuando nosotros oímos, escuchamos la voz de Dios, vamos a caminar bien. Porque cuando usted escucha la voz de Dios, aunque usted tenga dinero o aunque no tenga dinero, usted va a adorarlo, porque usted está escuchando la voz de Dios. Que usted no depende de un trabajo, de una empresa, de una profesión, sino que usted depende de Dios. Aleluya. Es el Señor que te da todo. Aleluya. Y si yo le creo a Dios por 1000 colones, yo tengo que creerle a Dios por 10 millones o por 100 millones, porque es lo mismo delante de Dios. ¿Aló? ¿Cuál es la diferencia de Dios? Dame 1000 colones a dame 100 millones. Es lo mismo. Para nosotros es un montón de diferencia. Le creemos a Dios por 1000 colones para ir a comprar una bolsita de arroz. No, ya no alcanza, ¿verdad? Con 1000 colones una bolsa de arroz ya no. Bueno, no sé ni cuánto vale. Pero hermanos, cuando pedimos a Dios por un proyecto grande, no creemos, porque creemos que Dios es capaz para darnos 1000, pero para darnos 100 millones no. Y es lo mismo. Aló. Porque tenemos que oír la voz de Dios. Si yo me pongo a oír la voz de los economistas, yo no diezmo. Porque los economistas me dicen, perdón, los profesionales economistas que están acá entre nosotros, pero nos dicen que para nosotros tener dinero hay que ahorrar mínimo el 10% del salario, y eso está bien. Pero ¿qué me dice el economista Dios? ¿Ah? Que para yo tener, en lugar de ahorrarlo o dejarlo en mi cuenta, ¿qué tengo que hacer? Darlo. Qué Dios que trabaja diferente, ¿verdad? Las voces de este mundo me dicen que yo no lo puedo gastar, pero Dios me dice, lo único que a usted le va a quedar es el 10% que da en la iglesia. Aló. Porque si usted no diezma, ni siquiera le queda el 10%. Porque el 10% es un ahorro. Qué lindo. Otro día la hermana Nela habla de los diezmos, ¿verdad, hermana Nela? Gloria a Dios, aleluya, es una bendición. Pero Dios te dice que oiga esto, hermano, Dios me dice a mí que para quebrar, para arruinar el espíritu de pobreza, para quebrantar el espíritu de pobreza, yo tengo que dar. Y entre más de Dios, más cuidado va a tener de mí. Aleluya. Ya se me fue el tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos? Me quedan unos minutitos. Quiero hablarle rápidamente de 3 formas como Dios te puede hablar. 3 formas como Dios te puede hablar. Número 1. Yo le dije que usted conocía este mensaje quizá mejor que yo, pero Dios nos está bendiciendo esta mañana, ¿verdad? Algo nos está dando, Dios. Gloria a Dios. Si Dios usó una mula para hablarle a aquel profeta terco, de pronto Dios me usa a mí, que soy un poquito mejor que una mula, no mucho, poquito. Dios te puede hablar de forma audible y directa. Él se te puede revelar por medio de su voz audible. ¿Cuánto creen
La Biblia registra a Dios hablando audiblemente a gente de muchas épocas. Recuerdan que Dios le habló a Moisés. Dios le habló a Josué, a Gedeón, por mencionar algunos. Dios le habló a Samuel. Dios le habló a David. Estoy hablando de forma audible. Dios le habló a Job. Lo regañó, por cierto. Dios le habló a Isaías, a Jeremías. Dios le habló a Felipe. Dios le habló a un hombre sencillo y humilde como Ananías en Hechos 9:15. Dios le habló a Saulo, que más tarde es Pablo. Es solo un pequeño ejemplo cómo Dios te puede hablar. A algunos de ustedes Dios les ha hablado alguna vez. Amén. Porque Dios es el mismo. Dios no cambia. No hay una razón bíblica, oiga esto, por la que Dios no pudiera hablar a una persona audiblemente en la actualidad. No hay. Dios puede hacerlo. Con todos los cientos de veces que la Biblia registra a Dios hablando, debemos recordar que ocurrieron a lo largo de aproximadamente unos 4,000 años de la historia humana, más o menos. La voz audible de Dios es una excepción, no una regla. No siempre Dios nos habla audiblemente. Yo admiro a esa gente que anda diciendo, es que Dios me dijo, Dios me habló, ¿verdad? Hablando de la forma audible de ese método, usando ese método. Anoche Dios se me apareció y yo estaba durmiendo y vi una sombra blanca y Él abrió su boca y me dijo. Yo me siento como descarriado a la par de esa gente. Dios mío, qué dichosos que pueden ver aún al mismo Jesús. Hermano y hermana, aún en los registros bíblicos de situaciones en las que Dios habla, no siempre está claro si se trata de la voz audible de Dios o una voz interior o una impresión mental. ¿Aló? No siempre podemos decir que Dios me habló, pero Dios habla, ¿sí? Pero Dios habla. O sea, yo no puedo quitar eso, hermano. Ahora, Hebreos 1. Hebreos 1:1. Oiga lo que dice este pasaje. Usted lo conoce de memoria. Dios, ¿qué dice? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es incontable, ¿verdad? Las maneras como Dios puede hablarnos. En otro tiempo, a los padres y a los profetas. Oiga lo que dice el versículo 2. En estos postreros días, ¿qué dice? Nos ha hablado por el Hijo. Vamos, sé que no tengo el tiempo y ahorita debo de terminar, pero quiero leer un poquito más. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiéndola efectuado la purificación de vuestros pecados por lo medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios habla hoy por medio de su Hijo. Él te puede hablar de forma audible a través de sueños, por medio de visiones. De pronto te puede hablar usando a un hermano o hermana con el don profético.
Dios sí es posible que hable de forma directa en este tiempo, pero debemos de tener muchísimo cuidado a la hora de escuchar una voz y saber si es de Dios o es de otra cosa. Número 2, dije panorámicamente. Número 2, Dios te puede hablar a través de ¿qué? De las escrituras. Y aquí sí se puede quedar uno todo el día. Dios nos habla a través de su palabra. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Usted lo conoce también de memoria. Oiga lo que dice. ¿Qué dice? La escritura, es que inspirada, fue dictada. Dios sopló sobre esos hombres. El soplo de Dios vino sobre ellos. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué más dice? Y útil. Número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. 4, para instruir en justicia. ¿Cuál es el fin? De que el hombre de Dios sea, como dice, perfecto. Esto es un proceso. Enteramente preparado para toda, que dice, buena obra. Hermano, esta enciclopedia contiene la voz de Dios. Aleluya. Aquí está registrada la voz de Dios, de forma impresa, de forma en audio, de forma digital, no importa cómo usted la ande hoy, ¿verdad? Pero ahí está la voz de Dios. Dice un misionero llamado John Scott, dice al respecto: las escrituras son mucho más que una colección de documentos antiguos en la que se preservan las palabras de Dios. Es mucho más. No se trata de un museo en que la palabra de Dios se exhibe tras un vidrio como un fósil o una reliquia. Por el contrario, oiga lo que dice este gran misionero: es una palabra viva. Amén. ¿Cuántos creen que ella está viva? Es real. Es dirigida a personas vivas, a nosotros. Porque las escrituras son dirigidas a la iglesia, no al mundo secular, a la iglesia. A los que tenemos vida y la tenemos en abundancia. Aleluya. Que proviene de un Dios vivo. Aleluya. Es el mismo Dios, ¿verdad que sí? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Dios sigue hablándonos a través de las escrituras. Amado y amada, la Biblia es la voz de Dios. Fíjese lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Declara lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el capítulo 1 de ese mismo libro dice lo siguiente, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también, oiga esto, la palabra profética que dice más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura, iglesia linda? La palabra de Dios. Wow, esto es un tesoro, hermano. Es la palabra profética que no falla.
Quizás a usted le ha pasado lo mismo que a mí, que me han profetizado tantas cosas, algunas verdaderas, otras falsas. Pero esta es verdadera. Esta no falla. Entonces, dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, la palabra de Dios te va a guiar por sendas de justicia. La palabra de Dios te va a conducir por un camino seguro. Cuando estés confundido, cuando estés pasando problemas, cuando estés enfermo, cuando estés en cualquier situación, recorramos a la palabra de Dios. Porque esto es la voz de Dios. Cuando escuchemos miles voces que nos hablan ahí afuera, escuchemos la voz de Dios a través de la palabra. Aleluya. ¿Cuántos versículos de la palabra se sabe usted de memoria? ¿Cuántos capítulos de la palabra nos leemos al día? ¿Cuántos libros nos leemos a la semana? Bueno, aquí en esta iglesia no, pero en otras iglesias hay gente que pasa más tiempo en el Facebook o en las redes sociales que en la palabra. La pregunta es, ¿cuántas horas le dedicamos a las redes sociales y cuántas horas le dedicamos a la palabra? ¿Aló? Porque al final del camino eso va a notar la diferencia. Yo muchas veces he escuchado a nuestro pastor Ovidio diciéndonos que lo que yo estoy haciendo hoy me va a afectar en un futuro. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo me estoy preparando? Pero Dios te habla hoy, hermano y hermana. Aleluya. Hay un montón de versículos aquí que yo transcribí, pero quiero leer el Salmo 119, versículo 15. Salmo 119, versículo 15. En tus mandamientos meditaré. ¿A dónde están los mandamientos de Dios, iglesia linda? En su palabra. En los mandamientos meditaré, dice el salmista. Consideraré tus caminos. Verso 16. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Versículo 33 del mismo salmo. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Oiga qué lindo esto. El verso 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Hermanos, en este tiempo no es un tiempo, en estos días no es para que usted ande corriendo a ver cuál profeta le tira más aceite en la cabeza, a ver cuál profeta le dice más palabras bonitas. Porque cuando un profeta nos dice palabras feas, ese no es de Dios, ¿verdad? Pero cuando nos dice palabras, eso es de Dios, gloria a Dios. Y andamos para allá, parece que en algún sector de la iglesia parece que tienen mucho comezón de oír. Andan de aquí para allá buscando el mejor profeta, al más famoso, y gloria a Dios por eso. Pero usted tiene una palabra segura. Aleluya. Primero usted tiene su casa, que es esta. Pero usted tiene una palabra segura, que es la palabra de Dios. Y toda voz que usted escuche necesita pesarla por medio de la palabra. Gloria a Dios. Cuando oímos y obedecemos su palabra, estaremos firmes en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Lucas 6:46. Dice la palabra, leímos que la Biblia, la palabra de Dios, nos hace sabios. Sabios. Dice este texto, fíjese,
Lucas 6:46. Búscalo ahí rápidamente. Pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Oiga esto. ¿Y no hacéis lo que yo digo? Parece que como que no coincide a veces, ¿no? Hacemos una cosa, ¿verdad? Y queremos resultados diferentes. Pero dice: todo aquel que viene a mí, oiga esto, hermano, usted lo está viendo, lo está leyendo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, así como hoy estamos oyendo la voz de Dios, y oye mis palabras, ¿y qué más dice? Y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Cuando usted y yo oímos la palabra y la hacemos, somos semejantes al hombre que al edificar una casa, que dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Aleluya. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba, ¿qué dice? Fundada sobre la roca. Hermano y hermana, usted tiene que estar fundado sobre la roca. Casi digo la esposa, no, pero no, no es sobre esa roca, sino que sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Amén. Porque si no estamos fundamentados en esa roca inconmovible, cualquier viento de doctrina te va a llevar. Permanezca firme en el Señor. Camine con Dios. No se deje llevar por lo que digan allá afuera, porque están repartiendo cosas o porque alguien promete. Mire, hermano, sutilmente se están camuflando los falsos profetas y los falsos maestros. Pero yo quiero terminar esta enseñanza ya sobre tiempo, un poquito, esos par de minutos más, diciéndoles la tercera forma en que Dios te habla. Póngame atención. No me juzgue ahorita. Pese esta palabra. Si usted no quiere decir amén, no diga amén. Solamente pese la palabra. Dios te puede hablar, número uno, dijimos, ¿cómo? De voz audible. Que usted escuche la voz de Dios. Dios te puede hablar, número dos, dijimos, ¿a través de qué? De las escrituras. Pero Dios hoy te puede hablar a través de tu pastor. ¿Aló? A través de tu pastor. Y usted no me tire piedras todavía, no me tire lanzas, no me juzgue. Pero Dios es un Dios que trabaja diferente a como trabaja este mundo y esta sociedad. Dios tiene instrumentos que Él escoge. Y dice la Escritura que Él es el que pone reyes. ¿Y qué dice? Y el que quita reyes. Y Dios nos da un ministerio pastoral, un cuerpo pastoral. Un cuerpo pastoral en cada iglesia local, para ser el instrumento que Él use para hablarnos a nosotros. Y nosotros hacemos bien en escuchar a ese cuerpo pastoral. Aló. Yo sé que aquí hay varios hermenéuticos y varios teólogos entre nosotros, pero voy a aplicar un pasaje
que le puse la lupa por todo lado y le puse algunas reglas hermenéuticas, y yo digo, voy a ir por aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Con esto termino. Les dije que no venía así con un mensaje así como para hacerlos llorar mucho, pero considero que es lo que necesitamos escuchar en este tiempo, hermanos. Porque si usted no se fundamenta en Cristo, está perdido. ¿Oyó eso? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia ¿de quién? De Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote. Estaba viejo ya. Sus hijos descarriados. Se había acostumbrado a hacer la ceremonia de tal manera que posiblemente hasta se había alejado de Dios. Pero ahí estaba el joven Samuel, porque ya Dios había cortado a Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Escaseaba en aquellos días. Ya no habían visiones con frecuencia. Verso 2. Y aconteció un día que estando Elí, ¿cómo? No estaba de rodillas ni con las manos levantadas, ¿verdad? Estaba acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver ya. Estaba viejo el hombre. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Verso 4, oiga esto, primera vez que Dios le habla y le dice, Jehová llamó a Samuel. ¿Están conmigo, sí? Primer vez que Dios le habla al jovencito que fueron a entregar al templo. Jehová le habló a Samuel y él respondió, heme aquí, heme aquí. Pero el versículo 5 dice, y corriendo luego, ¿a dónde se fue Samuel? A Elí. Dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová, la segunda vez, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, ¿para dónde agarró? Vino Elí. Usted me está siguiendo el hilo, ¿verdad? La palabra. Vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me has llamado? Y Elí le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Verso 8, Jehová pues llamó, ¿qué dice? La tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y el verso 10, y vino Jehová y se paró y llamó cuarta vez, ¿verdad? Como las otras veces. ¿Cómo era la forma en que Jehová llamaba? Le decía, Samuel, Samuel. No sabemos, pero de eso dice la escritura, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo escuche.
Primer vez que Dios le habla a Samuel, le dice, Samuel, Samuel. Y él escucha es la voz audible de Elí. Aló. Él escucha la voz de Elí. Porque si él no hubiera escuchado la voz de su pastor, él no hubiese ido a despertar al viejo donde estaba durmiendo. Porque cuando él oye a Elí llamándolo. La segunda vez él oye el tono, la fonética exactamente de la voz, la vibración de la voz de Elí llamándolo Samuel, Samuel. Aleluya. Por tercera vez escucha su llamado diciéndole Samuel, Samuel, y él oye la voz de Elí. ¿Están aquí todavía conmigo, hermanos? Cuando usted oiga la voz de su pastor, sepa oír la voz de Dios. Yo sé que se iban a quedar serios, ya eso lo tenía ya en mi corazón, ya venía programado para eso. Hermanos, ¿cuántas veces escuchamos sermones buenísimos de nuestro pastor aquí? Enseñanzas buenísimas y no decimos amén ni aplaudimos. Pero viene cualquier otro invitado y dice exactamente lo mismo y nos queremos reventar aplaudiendo. Pero su pastor lo ha dicho muchas veces, porque nos hemos vuelto sordos. Yo les amo, hermanos, y les estoy hablando con mi corazón. Aprenda a oír la voz de su pastor. Aprenda a ver una figura pastoral como una autoridad representativa de Dios que la puso aquí para que corrija lo deficiente. Aló. Para eso te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito o a Timoteo, a uno de ellos los dos, alguno de ellos dos, para que corrijas lo deficiente. Para eso yo traigo una figura pastoral a esta casa, para que corrija lo deficiente. Aló, hermano. Dios está hablando en este tiempo. No resista a eso, porque Elí entendió que le dice Elí a Samuel, Samuel, anda y te acuestas, porque la próxima vez que escuches mi voz es la voz de Dios que te está hablando. Cuando tu pastor, el cuerpo pastoral se ponen acá en este lugar a soltar palabra, créame, iglesia, que es Dios que nos está hablando a través de y por medio de, y yo haría bien en escuchar la voz de mi pastor, porque a mí me va a ir bien, aunque usted no diga amén, pero así es.